Buenos días a todos y a todas. Adelina Enarejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Hoy, 25 de septiembre de 2020, os vamos a hablar de la nueva normativa que se publicó el 23 de septiembre en el BOE sobre el trabajo a distancia. Se regula por el Real Decreto Ley 28/2020, si bien entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Bien, esta normativa viene a definir qué se entiende por trabajo a distancia, qué se entiende por teletrabajo y qué se entiende por trabajo presencial. Se entenderá por trabajo a distancia la organización o la realización del trabajo, de la actividad laboral, en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta durante toda su jornada o parte de ella, siempre y cuando se entienda que es con carácter regular. Ahora explicaremos qué se entiende por la propia ley como regular. Asimismo, define también qué es el teletrabajo, que es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Por otro lado, define qué es trabajo presencial y lo define como aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo de la empresa o en el lugar que ésta determine. ¿Qué se entiende, por tanto, como regularidad del trabajo a distancia? Bien, la ley dice que se entenderá que existe un trabajo a distancia regular cuando en un periodo de 3 meses exista un mínimo del 30% de la jornada o un porcentaje proporcional, en el caso de contratos de duración inferior, de un 30%. Por lo tanto, el mínimo es el 30%, puede ser a partir del 30% hasta el 100% de la jornada prestada a distancia, se aplicará esta normativa. También establece algunos límites en cuanto al máximo que se puede realizar como trabajo a distancia y lo establece para los contratos con menores, contratos en prácticas, contratos de formación y aprendizaje, los que se exige que exista un máximo del 50% de trabajo a distancia y, por lo tanto, exige el 50% de trabajo presencial. Pero, para que entendáis, a partir de que el trabajador presta a distancia en su domicilio o en el lugar que el trabajador designe su trabajo, a partir de ese 30% hasta el 100%, es un mínimo de un 30%, en un periodo de 3 meses se entenderá trabajo a distancia regular. Bien, en este sentido se le aplicará toda la normativa que aparece en este Real Decreto Ley. Y es importante que tengamos en cuenta que el trabajador que presta sus servicios a distancia no podrá ver mermada su retribución, así como tendrá derecho a la conciliación y todos los demás derechos que ahora explicaremos, los más destacados uno por uno. Es importante también que sepáis que el trabajo a distancia, la empresa debe garantizar la conciliación y corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que pretende la ley es evitar que en materia de igualdad de género sean las mujeres las que presten mayoritariamente en una empresa el trabajo a distancia. Por lo tanto, para ello se deberán establecer en los planes de igualdad qué sistema se sigue para determinar quiénes de sus trabajadores y trabajadoras realizarán el trabajo a distancia y por intentar mantener igualdad y equidad entre. Bien, en cuanto al trabajo a distancia, es importante que sepáis que es voluntario. Es voluntario tanto para la persona trabajadora como para la empresa, es decir, ambos tienen que estar de acuerdo para que se realice este trabajo a distancia. Y además debe formalizarse por escrito ya sea en el contrato cuando se realiza el inicio del contrato, o más adelante en un anexo, en el que se regularán, ahora os diré, unos mínimos. No se puede, en un caso, obligar a un trabajador en virtud del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que nos habla de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no se puede obligar a un trabajador a que pase de trabajo presencial a trabajo a distancia. Por tanto, insistimos en la variedad de la realización del trabajo a distancia, tanto por la empresa como por las personas trabajadoras. También es importante que sepáis que el trabajo a distancia es reversible, es decir, en cualquier momento, según se pacte, etcétera, etcétera, el trabajador o la empresa podrá exigir pasar
de ese trabajo a distancia que ya se ha pactado a volver a estar en trabajo presencial. Si un trabajador se niega a realizar trabajo a distancia o un trabajador solicita la reversibilidad a trabajo presencial o existen dificultades en el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia, no serán causas justificativas de extinción de la relación laboral ni tampoco, como ya hemos dicho, de modificación de las condiciones de trabajo. Por tanto, yo soy un trabajador y la empresa me dice, oye, quiero que trabajes a distancia y yo me niego, por ello no me pueden despedir. Bien. Como ya os he dicho, existe la obligación de que el acuerdo del trabajo a distancia se realice por escrito y se deberá formalizar antes del inicio del trabajo a distancia. Además, se deberá comunicar a los representantes de los trabajadores con ciertas limitaciones en cuanto a protestos y, en todo caso, también deberá presentarse al empleo cuando exista o cuando no exista representación de los trabajadores, ese acuerdo por escrito de la realización del trabajo a distancia. ¿Qué debe contener el acuerdo de trabajo a distancia? Bien, salvo que los convenios colectivos amplíen estas condiciones, la ley dice que como mínimo deberán contener los siguientes. Primero, un inventario de los medios, equipos y herramientas que se exige para el desarrollo de este trabajo a distancia, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o el periodo máximo de renovación de estos. Pongo un ejemplo. Pues si yo necesito una impresora, si yo necesito un ordenador, si yo necesito pues gastar tinta, todo eso debe contenerse en el acuerdo de trabajo a distancia, un inventario. Y además, cada cuánto tiempo se debe cambiar esa impresora o cada cuánto tiempo se debe cambiar esa o proveer de consumibles, etcétera, etcétera. También deberá incluir la enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar su trabajo a distancia, así como la forma en que se cuantificarán la compensación de estos gastos que la empresa deberá abonar y el momento en los que los deberá abonar. Pongo un ejemplo. Si yo resulta que necesito conexión a Internet porque hago teletrabajo, pues posiblemente tendré que calcular o establecer el sistema de cálculo de cuánto de mi coste de Internet está relacionado con el teletrabajo y, en este sentido, cuándo la empresa me va a tener que pagar esa compensación de esos gastos. Aquí podemos hablar incluso de la luz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo eso deberá regularse y fijarse debidamente en el acuerdo de trabajo a distancia que se debe realizar por escrito. También deberá contener el horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él las reglas de disponibilidad. También deberá contener el porcentaje y distribución entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia. Esto es, pues si yo resulta que hago el 40%, pues qué horario hago de ese 40% a distancia y qué horario hago de ese resto del 60% presencial. También deberá contener dónde queda adscrita la persona trabajadora a distancia en el caso de en qué centro de trabajo. Me explico. Esto es importante a efectos de negociación colectiva, a efectos del ejercicio de derechos colectivos, porque tienen en cuenta el número de trabajadores de un centro de trabajo. Por mucho que yo realice el 100% de mi jornada a distancia, a mí en este acuerdo me deben adscribir a qué centro de trabajo pertenezco a efectos del ejercicio de los derechos colectivos que más adelante os explicaré, se mantienen en su totalidad. También deberá contener la duración de plazos de preaviso en el ejercicio de las situaciones de reversibilidad. Os he dicho antes que el trabajo a distancia es voluntario, pero también es voluntario reversibilidad, es decir, yo puedo estar de acuerdo con hoy empezar y realizar un trabajo a distancia, pero quiero que, o más adelante he decidido que no, que quiero que sea presencial. Bien, pues en este sentido el acuerdo deberá prever, pues si ese trabajo a distancia va a durar 6 meses y en el caso de 6 meses tengo que realizar yo para decidir que sea reversible. Tanto yo como la empresa, acordaros que es voluntario,
para uno y para otro. También deberá establecerse por escrito los medios de control empresarial de la actividad, es decir, cómo me van a controlar la conexión, la prestación de ese trabajo a distancia, etcétera, etcétera. También las instrucciones por la empresa en la participación y representación legal de las personas trabajadoras en materia de protección de datos. También las instrucciones que dicte la empresa sobre la información a la representación legal de las personas trabajadoras sobre la seguridad de la información, especialmente aplicable a los trabajos a distancia. Y, por supuesto, deberá contener la duración del acuerdo de ese trabajo a distancia. Por lo tanto, recopilamos, es voluntario, debe ser por escrito y se debe regular todos estos mínimos en los que tenemos que destacar, pues, cómo se compensan los gastos, qué medios me debe poner a disposición la empresa, con qué frecuencia se deben renovar estos medios, etcétera, etcétera. También es importante que sepáis que el hecho de que una persona trabajadora realice su jornada a distancia le da también, o la empresa, en el caso de que aparezca un puesto de trabajo a ocupar de forma presencial, total o parcial, deberá comunicárselo a los trabajadores que prestan a distancia la totalidad de su jornada para el caso que decidan ocupar estos puestos de trabajo. Bien, ¿qué derechos se reconocen a las personas trabajadoras a distancia? Existen 7 grandes grupos. Primero, derecho a la formación y a la promoción profesional, derecho a la dotación, mantenimiento, abono y compensación de los gastos, derecho al tiempo de trabajo, a prevención de riesgos laborales, al uso de medios digitales, a la desconexión digital, que ahora explicaremos qué es, y el resto de derechos colectivos. Sin perjuicio de que, además, como ya os hemos dicho, en cuanto a retribución, no debe existir discriminación entre los trabajadores que prestan sus servicios a distancia, ya sea total o parcialmente, respecto de los trabajadores que prestan sus servicios de forma presencial. Bien, en cuanto al derecho a la formación, los trabajadores a distancia tienen derecho, las empresas deben garantizar la participación efectiva de los trabajadores en acciones formativas, con especial atención al desarrollo adecuado de su actividad, tanto en el momento de formalizar este acuerdo de trabajo a distancia, como en el caso de que se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas. Me pongo un ejemplo. Imaginaros que yo recibo una formación de un sistema o de un programa que utiliza la empresa para la realización del trabajo a distancia y resulta que se producen cambios en este programa, por lo tanto la empresa me deberá garantizar mi formación a estos nuevos cambios o a estos nuevos medios tecnológicos. También mantendremos el derecho a la promoción profesional. Las empresas deberán ofrecer las posibilidades de ascenso que se produzcan tanto en trabajos presenciales como en trabajos a distancia y garantizará la igualdad, ya sea presencial, ya sea a distancia. Respecto de los derechos relativos a la dotación y mantenimiento y medios y abono de compensación de gastos. Bien, las personas que trabajan a distancia tienen derecho a la dotación y al mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos, herramientas que sean necesarios para la realización de la actividad a distancia y que, como ya os he dicho, deben incorporarse en el acuerdo que se establezca por escrito de este trabajo a distancia. Asimismo, también se le debe garantizar la atención precisa en el caso de que existan dificultades técnicas. Por ejemplo, si hay problemas con el programa, pues deberán garantizarnos que exista un equipo técnico que me ayude a solventar estos problemas con la aplicación con la que yo esté trabajando. El derecho al abono y compensación de gastos, ya os he hecho un pequeño comentario que además, insisto, debe aparecer también regulado en el acuerdo. Bien, pues la empresa deberá o el trabajador deberá ser sufragado o compensado por la empresa y, por lo tanto, no asumirá el trabajador los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad. Y en los convenios colectivos se establecerá el mecanismo de compensación y ya os he dicho, en el acuerdo además se establecerá cómo se calcula
qué se tiene en cuenta y cuándo se debe abonar. Insisto, pongo ejemplos, conexión a Internet, el gasto de la conexión a Internet a proporción del tiempo en el que yo realizo mi prestación a distancia. Insisto, los consumibles, como si tengo que gasto de impresora, puede ser también la luz, etcétera, etcétera. Por tanto, esto se deberá regular muy concretamente en el acuerdo y también los convenios colectivos más adelante establecerán los mínimos siempre mejorables a este Real Decreto. En cuanto al tiempo de trabajo, bien, el trabajador tiene derecho al horario flexible en los términos en los que se fije el acuerdo. Bien, siempre se deberá respetar en todo caso la normativa sobre tiempo de trabajo, los descansos, etcétera, etcétera. Y se establece que la persona que realiza el trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios. Por lo tanto, como quiera que yo trabajo a distancia, en el acuerdo podremos establecer qué sistema de flexibilización voy a tener para realizar mi trabajo a distancia. Insisto, siempre respetando los mínimos de descanso establecidos por la ley. El derecho al registro horario adecuado. Bien, el sistema de registro horario, que ya se regula en el Estatuto de los Trabajadores, deberá reflejar fielmente el tiempo en que la persona realiza su trabajo a distancia, dedicándose a esa actividad laboral, sin perjuicio, no obstante, de la flexibilidad horaria. Y deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y de finalización de la jornada. Bien, pues podremos establecer aplicaciones en las que conste o aparezca cuando me conecto, en el caso de teletrabajo, cuando me conecto y hasta cuándo me conecto. Y, por lo tanto, ese será el sistema de registro horario que se pueda establecer, entre otros que más adelante se puedan desarrollar para el control horario. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, el hecho de que nosotros prestemos nuestros servicios a distancia, ya sea en nuestro domicilio, ya sea en el lugar que elijamos, no exime a la empresa de la obligación de evaluar los riesgos de ese puesto de trabajo, aunque sea en el domicilio. Y aquí es curioso porque nos dice que deberán evaluarse la modalidad de este puesto de trabajo, especialmente teniendo en cuenta factores psicosociales, económicos y organizativos. Y en particular respecto de la distribución de la jornada, de los tiempos de disponibilidad y garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. Bien, aquí también nos dice que como quiera que nosotros podemos estar realizando este trabajo a distancia en nuestro domicilio, lógicamente no es lo mismo que hacerlo en la empresa, en la que viene la persona que ha de evaluar el puesto de trabajo, los riesgos del puesto de trabajo, pues bien, riesgos como, por ejemplo, ergonómicos, que la silla cumpla con la ergonomía, para que no tengamos dolores de espalda, la distancia del ordenador, la incidencia de la luz, etcétera, etcétera, todos los elementos que se tienen que evaluar en un puesto de trabajo. Bien, como quiera que estamos en nuestro domicilio, que podemos estar en nuestro domicilio, nosotros deberemos autorizar a esa persona que va a evaluar el puesto de trabajo en nuestro domicilio para que entre en nuestro domicilio y solo podrá entrar y evaluar el puesto que hayamos dedicado, es decir, si tenemos varias habitaciones, el comedor, la cocina, etcétera, etcétera, solo podrá entrar a esa habitación o a ese espacio en el que yo realice mi trabajo a distancia. Pero es voluntario. Claro, si nosotros nos negamos, porque es nuestro domicilio y estamos en nuestro derecho a negarnos, ¿cómo evalúa la empresa ese riesgo o la posibilidad del riesgo y cómo hace el plan de prevención? Bien, pues entonces nosotros como trabajadores tendremos que explicar nuestras condiciones, cómo estamos ubicados, etcétera, etcétera, a efectos de que se haga la evaluación de riesgos. Por lo tanto, el hecho de que hagamos nuestro trabajo a distancia en nuestro domicilio o en cualquier lugar que decidamos no exime a la empresa del cumplimiento de prevención de riesgos laborales, lo cual es muy, muy, muy importante. Y en este sentido, nosotros voluntariamente accederemos a que entren a evaluar el puesto o en el caso de que nos neguemos, porque estamos en nuestro derecho, podremos explicar o deberemos explicar en qué condiciones realizamos nuestro puesto de trabajo para que se nos evalúe. Siempre, por tanto, para que nos aseguren la seguridad y salud en el trabajo, aunque estemos en nuestro domicilio. En cuanto a los derechos relacionados con el uso de medios digitales. Bien, siempre se deberá respetar el derecho a la intimidad y a la protección de datos. La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones
en los dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo de su actividad a distancia. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es, si yo tengo ya un ordenador, a mí no me puede exigir, otra cosa es que yo acepte, pero a mí no me puede exigir que en mi ordenador personal yo utilice el programa de la empresa, sino que me deberá proveer de un equipo informático en el que aparezca esta aplicación. ¿Vale? Asimismo, también los convenios colectivos acordarán o especificarán los términos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a disposición por parte de la empresa para el desarrollo de su trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades del trabajo a distancia. Aquí voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo no tengo un ordenador personal y que la empresa, acuerdo con la empresa voluntariamente, la realización de trabajo a distancia y, por tanto, me provee de un equipo informático, de un ordenador personal. Bien, el convenio colectivo o incluso en el pacto voluntario podemos establecer si yo ese ordenador, que es de la empresa porque no tengo otro personal, puedo utilizarlo pues, para enviar correos personales, por ejemplo, para conectarme a las redes sociales, por ejemplo. Entonces, esto también deberá regularse. Nos habla también del derecho a la desconexión digital. Bien, las personas que trabajan a distancia, particularmente hablamos del teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo en los términos que se establezcan. Bien, ¿esto qué significa? Si yo tengo un horario, imaginaros, pactado de que me lo invento, de 8 de la mañana a 10 de la mañana hago teletrabajo, a partir de esa hora tengo derecho a la desconexión digital. Esto es importante porque lo que se pretende evitar es que por el hecho de que yo haga teletrabajo, por el hecho de que yo siempre esté o utilice medios de telecomunicación, ya sean medios móviles, ordenadores, etcétera, etcétera, se evite la conexión digital más allá de la jornada, porque esto sin duda tiene efectos en materia de prevención de riesgos laborales, es decir, la vinculación o la continuidad de la disponibilidad en la conexión digital supone pues, riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto se deberá evaluar. En cuanto a los derechos colectivos, se mantienen los mismos derechos colectivos. El hecho de que un trabajador no esté presencialmente, total o parcialmente, en un centro de trabajo, no le exime o no se le prohíbe del derecho colectivo, de los derechos colectivos. Y para ello establece, por ejemplo, que los representantes de los trabajadores podrán establecer o implementar un tablón virtual. Se deberá facilitar direcciones electrónicas de uso de la empresa para esta comunicación entre representantes de los trabajadores y las personas que teletrabajan y nunca o siempre se deberá evitar obstáculos entre la comunicación entre estas personas que teletrabajan y los representantes de los trabajadores. Es por ello que también, como os he dicho antes, se debe adscribir a un centro de trabajo a la persona que presta sus servicios como teletrabajo o a distancia a efectos del ejercicio de estos derechos. Bien, en cuanto a las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos útiles informáticos, bien, pues las empresas establecerán cómo debe usarse o utilizarse los equipos que ofrezcan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en resumen, para que lo tengamos en cuenta, lo más importante y lo a destacar es, primero, ¿qué se entiende por trabajo a distancia? Recordemos, aquel que exista un 30% de desarrollo de trabajo a distancia respecto de un periodo de referencia de 3 meses. A partir de ese mínimo del 30%, puede ser del 30% hasta el 100%, se entenderá trabajo a distancia regular. Se mantienen derechos retributivos, se mantienen o se fijan otros derechos, es un acuerdo voluntario tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores y no se puede despedir a un trabajador que se niega a la realización del trabajo a distancia, como tampoco la empresa puede utilizar la previsión de modificación sustancial de las condiciones de trabajo para obligar a un trabajador
a realizar el trabajo a distancia. Debéis saber también, os recuerdo, que debe constar por escrito que se debe satisfacer al trabajador de los medios necesarios para dar cumplimiento a este trabajo a distancia, especialmente cuando es teletrabajo. Se le debe garantizar el pago o compensación de los gastos que supone la realización de este trabajo a distancia. Se le debe garantizar la evaluación de riesgos y la prevención de riesgos laborales para garantizar su seguridad y salud en el trabajo a distancia. Se debe establecer el periodo que durará este trabajo a distancia o este acuerdo de trabajo a distancia. Se debe prever también cuándo se puede ejercitar la reversibilidad, es decir, yo acuerdo hoy que quiero trabajar a distancia y la empresa también, hacemos un pacto por escrito, pero a partir de los 6 meses, por ejemplo, puedo volver a pedir que me repongan en mi trabajo presencial. Se debe establecer también garantías de desconexión digital, que estos tienen mucha relación con la prevención, la seguridad y salud en cuanto a los riesgos psicosociales, la sensación de estrés, de estar todo el rato conectado, etcétera, etcétera, sin duda provoca riesgos psicosociales. En fin, y en general, importante también, debemos evitar que este trabajo a distancia suponga una discriminación de género y para ello en los planes de igualdad de la empresa se deberán establecer qué mecanismos existen para garantizar la no discriminación de género en el trabajo a distancia, para garantizar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en cuanto a la conciliación laboral, para garantizar la evitación del acoso sexual en el trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Bien, es una regulación muy novedosa que, lógicamente, los convenios colectivos, a través de la negociación colectiva, mejorarán esta situación, establecerán concreciones que así permite este Real Decreto Ley y, por lo tanto, se nos abre un abanico, una posibilidad de teletrabajo o trabajo a distancia muy interesante para todos los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, para las empresas. Un abrazo muy fuerte. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y os seguiremos informando.